En la cena de compromiso, mi prometida soltó: mi ex es mi alma gemela. Si no lo aceptas, no te cases conmigo. Todos me miraron. Yo solo respondí: vale. A la semana, las invitaciones estaban canceladas. Y ella descubrió que el matrimonio le quedaba grande. El punto crítico llegó en una cena dominical en el patio de piedra de su casa en San Miguel de Allende. Mis padres, casados desde hace 38 años, sentados al lado de la fuente de hierro forjado. Al otro lado, los suyos, dos terapeutas jubilados que hablaban de geometría sagrada del amor, y creían que los límites eran traumas disfrazados. Y en medio de todo eso, Iván. Para Valeria y su familia, él no era un ex. Era un hermano espiritual, un espejo de su evolución, un pilar emocional indispensable. Tenía llaves de la casa de sus padres. Aparecía en cada cumpleaños, en cada cena de Navidad, en cada viaje de sanación. Era el fantasma en mi relación. Desde el principio dejé claras mis posturas. No soy celoso, pero respeto los límites. Para mí, un ex pertenece al pasado, no a la mesa de compromiso, contando chistes privados con mi futura esposa. Cada vez que lo mencionaba, Valeria y sus padres me daban la misma charla condescendiente: eres un hombre posesivo, atrapado en paradigmas obsoletos. No sabes amar con libertad. Me decían que veían mis valores como un defecto primitivo. No lo aceptaba por ingenuo. Lo toleraba porque quería ver hasta dónde llegaría ella. El tema explotó con el plan de las mesas del matrimonio. Mi madre, directa pero elegante, preguntó: Valeria, veo que pusiste a Iván en la mesa principal. ¿Con tu tía no sería mejor que estuviera con sus amigos? El ambiente se congeló. La madre de Valeria dejó el tenedor con un golpe seco. Valeria se sonrojó y me lanzó: tu madre solo se preocupa por las apariencias. Intervine. No es eso. Sentar a tu ex en la mesa familiar manda un mensaje confuso. Ella me fulminó. Confuso. Lo confuso es que ustedes sigan viviendo en los años 50. ¿Iván es mi mejor amigo? Es familia. Estaba en mi vida mucho antes que tú. Y seguirá estando después. Su padre remató con tono paternalista: ¿ves? Tus definiciones rígidas son el problema. Valeria e Iván tienen una conexión evolucionada. Deberías celebrarla. Su madre asintió, como si acabara de recibir una revelación cósmica. Era una pelea de 3 contra 1. Pero esta vez, mis padres estaban ahí, presenciando la humillación. Valeria, apoyada por sus padres, se levantó con las manos en la cintura y pronunció la frase que cambió todo. Voy a dejarlo claro. Mi ex siempre será parte de mi vida. Estará en nuestra boda. En los bautizos de nuestros hijos. En nuestras vacaciones. Eso no es negociable. Si no te gusta, no te cases conmigo. Fue un ultimátum. Una declaración de guerra. Todos esperaban que explotara. Valeria sonrió, convencida de que me tenía atrapado. No hablé por un minuto. La miré a ella. Luego a sus padres. Y finalmente a los míos, serenos pero sorprendidos. El juego había terminado. Dije lentamente: vale. Ella rió. Vale, ¿vas a comportarte? ¿Vas a dejar de ser celoso? Me levanté. No. Vale. No me voy a casar contigo. Dejé la servilleta sobre el plato. Miré a mis padres. Vámonos. Y sin mirar atrás, salimos de esa casa y de sus vidas. El regreso fue silencioso. Mi padre conducía con seriedad. Mi madre miraba por la ventana. Parecía que esperaban que me derrumbara. Pero solo sentía paz. Después de 4 años cargando ese circo, por fin era libre. Mi padre rompió el silencio. ¿Estás seguro, hijo? Más que de nada en mi vida. Mi madre giró con orgullo. Bien. Ella no era para ti. Solo esperábamos que lo entendieras. Cuando llegué a casa, donde Valeria había vivido 2 años, mi teléfono explotaba con decenas de llamadas y mensajes. Valeria, sus padres, sus amigos, incluso Iván. Entre insultos, súplicas y reproches. Mateo, ¿qué haces? Estás destrozando a nuestra hija. Vuelve y discúlpate. Esto es por tu orgullo. Todos pensaban que era una rabieta. Nadie entendía que mi vale era definitivo. No respondí ninguno. Solo hice una llamada. A Laura, nuestra organizadora de bodas.
Soy Mateo. La boda se cancela. Silencio al otro lado. ¿Qué? Pero las alianzas ya. Corté. El silencio que llenó el apartamento después de cancelar la boda era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj como si marcara mi nueva vida. No había flores, ni música, ni el perfume caro de Valeria invadiendo cada rincón. Solo quedaba el aire quieto de un lugar que por fin me pertenecía de nuevo. Encendí una lámpara, me quité el reloj y me senté frente a la ventana. Afuera, San Miguel seguía viva, indiferente a mi ruptura. En mi pecho, sin embargo, algo se había apagado. Pero no era dolor. Era calma. Una calma que no sentía hacía años. Durante tanto tiempo, me había acostumbrado a caminar sobre cristales, midiendo cada palabra, cada gesto, para no despertar una tormenta. Valeria tenía esa habilidad, convertir el amor en examen constante. Disfrazar el control de madurez emocional. Recordé todas las veces que me hizo sentir anticuado solo por pedir respeto. No seas posesivo, Mateo. Evoluciona. Esas frases se habían vuelto ecos que perforaban mi autoestima. Pero ahora, sentado en el silencio, entendía lo que nunca quise ver. Yo no era anticuado. Solo tenía límites. Me levanté, fui hasta la cocina y preparé una cena sencilla. Nada de rituales de pareja. Nada de conversaciones incómodas. Solo yo y mi propio pensamiento. Por primera vez, no sentí miedo de estar solo. A lo largo de los años, había confundido compañía con amor. Y ahora comprendía que la soledad no era el enemigo, sino el espacio donde uno aprende a escucharse. Abrí una botella de vino que guardaba desde mi viaje a Guanajuato. Hacía 2 años. Una que Valeria nunca quiso abrir porque no combinaba con la ocasión. Esta, pensé, sí era una ocasión. Serví una copa y brindé en silencio, por la libertad que a veces llega disfrazada de pérdida. Mientras bebía, los recuerdos aparecían como escenas de una película que por fin llegaba a su final. Los viajes donde Iván siempre estaba invitado. Las conversaciones donde yo quedaba fuera. Las discusiones en las que Valeria me hacía sentir culpable por no entender su visión abierta del amor. Todo tenía ahora otro color. Una claridad brutal. Me di cuenta de que nunca había estado en pareja, sino en un constante examen emocional que yo siempre perdía. La verdad era simple. Valeria nunca quiso un compañero. Quiso un espejo que confirmara su ego. A la medianoche, el teléfono vibró. Mensajes, llamadas perdidas, notificaciones. No respondí ninguno. Observé la pantalla hasta que dejó de sonar. Luego apagó el teléfono y lo dejó boca abajo. No más explicaciones. No más justificaciones. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me acosté sin ansiedad, sin miedo a ser juzgado, sin ensayar respuestas para discusiones futuras. Me quedé mirando el techo, escuchando la respiración tranquila del lugar vacío, y sentí que algo nuevo comenzaba a formarse dentro de mí. Respeto propio. Cerré los ojos con una sonrisa leve. Una de esas que no se notan, pero pesan. Esa fue mi primera noche en paz en 4 años. A la mañana siguiente, desperté con la luz colándose entre las persianas y un silencio distinto. Menos espeso. Más claro. Preparé café sin prisa y, mientras lo servía, vi el teléfono donde lo había dejado. Boca abajo sobre la mesa. Lo encendí sabiendo lo que encontraría. Decenas de mensajes acumulados. Llamadas perdidas de números conocidos y desconocidos. Audios de varios minutos. Los escuché uno a uno. No por morbo, sino para cerrar ventanas. Valeria aparecía en la mayoría. No puedo creer lo que hiciste. Hablemos como adultos. Esto es todo por tu orgullo. Podemos poner límites claros, Mateo, pero tú te niegas a crecer. Entre sus palabras asomaban las de siempre, modernidad, evolución, amor libre. Luego, la madre. Hijo, estás confundido. Ella te ama. Solo tienes que entender su historia. Y, para mi sorpresa, un audio de Iván. Hermano, no quiero ser problema, pero tampoco quiero perderlos a los dos. Si necesitas hablar, estoy. Pausé, sintiendo algo parecido al cansancio viejo que se descuelga de los hombros. No respondí. Archivé cada conversación como quien guarda documentos de un caso cerrado. Al mediodía, mi padre llamó. Atendí. No hubo regaños, ni frases hechas, solo respiraciones que se reconocen. ¿Desayunaste?, preguntó él.
Sonreí. Café y calma. Bien, dijo. Y ese bien contuvo una bendición sencilla. Mi madre tomó el teléfono después. Pasa por casa si quieres, ¿o no? Aquí estamos. El amor sin condiciones tiene pocas palabras y todas se entienden. Decidí salir a caminar. Atravesé calles que conocía de memoria, pero que ahora parecían tener nombres nuevos. Me detuve frente a un escaparate de una librería de barrio. Había una libreta de tapa dura con una frase grabada: lo que no se escribe, se repite. Entré y la compré. En una mesa del fondo, con un lápiz áspero, comenzó la primera página. Límites que no negociaré. Escribí 3 y me obligué a que fueran simples. Respeto. Exclusividad afectiva. Reciprocidad. No eran mandamientos ni contratos. Solo líneas para no perderme. Regresé a casa y, por primera vez en años, busqué un terapeuta por iniciativa propia. No quería aliviar una herida reciente, sino entender por qué había tolerado tanto antes de decir basta. Encontré una consulta a pocas cuadras. Pidió cita para la semana siguiente. Al colgar, noté que no sentía vergüenza. En el pasado, habría temido que Valeria lo llamara anticuado emocional. Ahora me parecía hasta gracioso. Me preparé algo de comer. Pan tostado, jitomates con aceite, un poco de queso. Ni caro ni simbólico. Solo comida buena. Mientras comía, el teléfono vibró con un último empujón del pasado. Un mensaje de un amigo en común. Macho, la hiciste grande. Ella dice que fue malentendido. Vuelvan a intentarlo. No seas terco. Escribí despacio. No fue malentendido. Fue un entendimiento. Por fin. Lo envié y archivé el chat. Por la tarde, abrí cajones que no abría desde hacía meses. Guardé fotos en una caja sin hacer ceremonia. Doblé una blusa de Valeria que había quedado en el respaldo de una silla y la dejé en una bolsa junto a la puerta. Con su nombre. No había odio en mis manos. Solo orden. Al caer la noche, volví a mi libreta. Añadí otra frase. La versión de mí que aceptó migajas no volverá. Apagué las luces. Dejé una ventana entreabierta y escuché la ciudad respirar. Pensé en todo lo que había confundido. Tolerancia con amor. Culpa con responsabilidad. Modernidad con ausencia de límites. No sabía exactamente cómo sería mi vida desde ese punto. Pero por primera vez no necesitaba un plan perfecto para sentirme seguro. Me acosté tarde, con la certeza humilde de quien ha tomado una decisión difícil y correcta. Antes de dormir, deslicé el dedo y activé el modo no molestar. El mundo podía esperar. Mi paz, no. La semana siguiente fue un desfile de rutinas nuevas y vacíos viejos. Pasaba por los mismos lugares, pero ya no me sentía parte de ninguno. El barista del café de la esquina me preguntó por la boda. Y yo solo sonreí con educación, sin dar explicaciones. En el trabajo, los compañeros me miraban con la mezcla incómoda de curiosidad y compasión. Pero yo mantenía la cabeza baja y el enfoque en lo esencial. No había drama. Solo una especie de respiro prolongado que venía después de años de aguantar. Una tarde decidí regresar al apartamento que había compartido con Valeria para recoger las pocas cosas que quedaban allí. Subí las escaleras con una caja vacía bajo el brazo y una calma extraña en el pecho. Cuando abrí la puerta, el olor familiar me golpeó con una ola de recuerdos. Aún estaban las fotos en las paredes, los cojines que ya había escogido, los libros apilados sin orden, los pequeños rastros de una vida en pareja que ya no existía. Caminé despacio, tocando los objetos como si fueran piezas de otro tiempo. En la mesa encontré una carta doblada junto a una taza vacía. La reconocí de inmediato. La caligrafía de Valeria, precisa y elegante. Dudé en abrirla, pero lo hice. Ven, comenzaba. No sé si leerás esto, pero necesito explicarte lo que tú nunca quisiste entender. Iván es parte de mi historia. No lo amo, pero tampoco quiero borrarlo. Lo que tú llamas límites, yo lo llamo miedo. Y yo no quiero vivir con miedo. Las frases eran limpias, casi ensayadas, pero había una línea al final que me provocó un escalofrío. No entiendo por qué no puedes aceptar que Iván es parte de mí. Solté el papel sobre la mesa y me quedé mirando el suelo durante minutos. No sentí rabia, ni tristeza. Solo una certeza. Valeria no iba a cambiar porque su lógica era su refugio. Ella prefería perderme antes que cuestionar su idea del amor.
Seguí recogiendo cosas. La guitarra que nunca aprendí a tocar. Los discos que compartíamos. Una bufanda que alguna vez le regalé. En el armario, aún había vestidos de ella. Los guardé sin dramatismo en una bolsa y la dejé junto a la puerta. Revisé cada rincón para asegurarme de no dejar nada mío. Al llegar a la habitación, me detuve frente al espejo. Me vi diferente. Más delgado, con ojeras, pero había algo nuevo en mi mirada. Una quietud madura. Ya no necesitaba justificar nada. El reflejo me devolvía una versión de mí mismo que no pedía permiso para existir. Antes de irme, abrí las ventanas para ventilar el aire cargado. Miré por última vez ese espacio que fue hogar y prisión. En el suelo, la luz de la tarde dibujaba sombras largas. Dejé la carta encima de la mesa, junto con la llave. Cerré la puerta con cuidado, sin golpes ni lágrimas. Y bajé las escaleras sin mirar atrás. En la calle, el ruido del tráfico me pareció casi una música nueva. Caminé sin destino, con la sensación de que por fin había terminado una conversación que llevaba años hablando solo. Cuando el viento me golpeó la cara, entendí que no era el final de nada, sino el principio de una vida sin explicaciones. Valeria no aceptó el final. Durante los primeros días, su nombre seguía apareciendo en cada notificación, en cada esquina del pasado que yo intentaba limpiar. Publicaba fotos antiguas de ambos con frases ambiguas. Algunos amores no terminan. Solo se transforman. Los amigos en común comentaban con corazones, otros con frases de consuelo, y uno que otro con ironía. Yo no respondía. Había aprendido que el silencio también es una forma de dignidad. Pero Valeria no sabía detenerse. Empezó a enviar mensajes directos a los padres de mí, intentando conmoverlos con la imagen de una mujer herida. No era mi intención lastimarlo. Solo quería que entienda mi forma de amar. Mi madre, con la serenidad que solo da la experiencia, no respondió ninguno. Mi padre, en cambio, borró los mensajes sin leerlos 2 veces. Ambos sabían que interferir solo prolongaría una herida que debía cerrarse sola. En redes, los rumores crecían. Algunos decían que yo la había dejado por otra. Otros, que había sido un ataque de celos sin motivo. En el círculo social de Valeria, el relato se volvió más conveniente. Él no soportó una mujer libre. A mí no me molestaban las versiones. Lo que me dolía era ver cómo el amor que alguna vez fue refugio se transformaba en narrativa pública. En espectáculo. En una tarde gris, recibí un correo de Iván. Era breve, casi tímido. No sé qué decirte. Creo que todo se salió de control. Yo nunca quise estar en medio. Lo leí varias veces. Podría haberle contestado. Podría haber descargado mi enojo. Pero eligió otra cosa. Archivé el mensaje y salí a caminar. Había comprendido que la venganza más elegante es no participar. Mientras tanto, Valeria intentaba reconstruirse desde la confusión. Buscó apoyo en sus padres, pero ellos también empezaban a mostrar grietas. El padre, cansado de verla insistir, le dijo una noche: tal vez confundiste evolución con ego. No todo lo que desafía lo tradicional es sabio. Ella no contestó. Se quedó mirando la copa de vino, como si en el fondo rojo pudiera hallar una respuesta que nunca llegaba. Sus amigos más cercanos, antes aliados, comenzaron a distanciarse. Nadie quería estar en medio de su duelo convertido en debate. Yo, por mi parte, decidí llenar los espacios con silencio útil. Empecé a correr por las mañanas, no por salud ni disciplina, sino para no pensar. En el trabajo, acepté nuevos proyectos, evité conversaciones personales y me volví casi invisible fuera del horario laboral. En las noches, escribía en mi libreta pequeñas frases que parecían pensamientos sueltos, pero que en realidad eran reconstrucción. El amor no es compatible con el desprecio. El silencio no es distancia, es protección. Cuidar mi paz no es egoísmo. Cada línea era una piedra en mi nuevo cimiento. Un domingo, mientras almorzaba con mis padres, mi madre me preguntó si pensaba volver a verla. No, respondí sin levantar la vista del plato, ya no hay nada que decir. Mi padre asintió en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, el tema se dio por cerrado sin lágrimas ni reproches. Ese día, cuando regresé a mi apartamento, noté que Valeria me había bloqueado en todas las redes. Sonreí. Era el final oficial de una historia que ya estaba muerta hacía meses. Me serví una copa de vino. La misma marca que había abierto aquella primera noche solo. Brindé sin palabras, mirando el reflejo tenue de la ciudad desde mi ventana.
No sentía rencor ni alivio. Solo gratitud por haber salido a tiempo de un amor que confundía libertad con ausencia. Esa noche, dormí profundamente, sin sueños ni sobresaltos, como si al fin mi mente hubiera entendido lo que mi corazón ya sabía. Que a veces perder es la forma más pura de ganar. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra. Pero el mundo exterior parecía conspirar para recordarme lo que había dejado atrás. Al llegar al trabajo, encontré sobre mi escritorio una revista de sociedad que alguien había dejado abierta. Una foto de Valeria, sonriente, participando en un evento benéfico, acompañada de un texto sutilmente calculado, la diseñadora más prometedora del año, símbolo del amor consciente y las relaciones modernas. Cerré la revista con calma y la arrojé al cesto. No sentí enojo, solo un cansancio leve. El que se siente al ver a alguien que aún actúa una obra que uno ya abandonó. Pero la marea de las apariencias no se detuvo ahí. Esa misma semana, un portal local publicó una nota sobre la cancelación del compromiso entre dos figuras conocidas del ámbito empresarial y del diseño textil. La noticia, maquillada y vacía, convertía mi historia íntima en un chisme público. Algunos compañeros la leyeron con curiosidad. Yo los vi murmurar, pero nadie se atrevió a preguntarme nada. Esa noche, al volver a casa, mi teléfono volvió a vibrar. Era un número desconocido, aunque no necesité leer el mensaje completo para saber de quién se trataba. Podríamos hablar, solo para cerrar el ciclo. La ironía me hizo sonreír. ¿Cuántas veces había escuchado esas palabras para justificar volver a abrir heridas? Borré el mensaje y lo archivé en la carpeta que había nombrado, no responder. En lugar de eso, me senté frente a mi portátil y comencé a revisar una propuesta de traslado temporal que la empresa me había ofrecido hacía meses, un proyecto en Oaxaca, para colaborar con comunidades artesanales en la integración de técnicas ancestrales en el diseño contemporáneo. Lo había ignorado por amor. Ahora lo veía como un pasaje hacia la tranquilidad. Sin pensarlo demasiado, respondí al correo aceptando la oferta. En 2 semanas estaría en otro estado. Los días siguientes fueron una sucesión de despedidas silenciosas. Vendí algunos muebles. Regalé libros. Empaqué mi ropa en 3 maletas y llevé las bolsas de Valeria a una fundación. No había drama. Solo orden. Una tarde, mientras esperaba un taxi frente a mi edificio, una mujer se me acercó. Una periodista del mismo medio que había publicado la nota. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Es verdad que la cancelación fue por celos? La miré con serenidad. Fue por respeto. Intentó insistir, pero yo ya subí al auto. A veces, la verdad no necesita defensas. Solo distancia. El vuelo a Oaxaca fue largo, pero tranquilo. En la oscuridad del avión, observé mi reflejo en la ventanilla. Un rostro cansado, pero firme. Había dejado atrás la necesidad de explicar mi historia. Al aterrizar, el aire seco y cálido de la tarde me recibió como un inicio. Me instalé en un pequeño departamento en el centro de Oaxaca, con paredes de adobe, techo de lámina y un patio interior donde crecía un jacaranda. Por primera vez en años, no sentí que debía llenar el espacio con nadie más. Encendí una lámpara de barro, preparé café de olla y miré la ciudad despertar desde la azotea. Era un extraño en un lugar nuevo. Y sin embargo, algo dentro de mí sabía que ese anonimato era exactamente lo que necesitaba para volver a encontrarme. Durante la primera semana, exploré sin mapas, sin planes, solo caminando. Descubrí un taller de cerámica en San Bartolo, una librería antigua en Macedonio Alcalá, una panadería donde el pan de yema olía a infancia. Cada rincón era una invitación a empezar de nuevo. Por las noches, escribía en mi libreta. El ruido quedó atrás. Aquí comienza el silencio que elijo. Y con esa frase, apagaba la luz. En la distancia, los ecos del pasado ya no dolían. Solo sonaban lejanos, como una canción que alguna vez tuvo sentido y ahora se desvanece. Oaxaca me recibió con un cielo limpio y un ritmo distinto. Una calma que no era silencio, sino equilibrio. Empecé mi nuevo trabajo colaborando con tejedoras de Teotitlán. Ellas me enseñaban los patrones ancestrales, yo les ayudaba a diseñar piezas para mercados internacionales. No había jerarquías. Solo respeto mutuo. En las pausas del almuerzo, caminaba por el zócalo y me sentaba frente a la catedral, observando a los niños correr, a los ancianos contar historias, a las parejas que reían sin miedo a ser vistas. Al principio me costaba sentirme parte de nada. Aún tenía los reflejos del pasado, esa necesidad inconsciente de justificar mis pensamientos, de buscar aprobación incluso en lo trivial. Pero poco a poco,
cada día sin Valeria fue un día más cerca de mí mismo. Una tarde, mientras buscaba un café nuevo, me refugié de la lluvia en una galería de arte textil. El lugar era pequeño, con paredes cubiertas de mantas bordadas y un olor a copal y tierra mojada. Detrás del mostrador, una mujer me saludó con una sonrisa sincera, sin ese brillo invasivo de quien busca algo. Puedes quedarte hasta que pase la tormenta si quieres, dijo. Se llamaba Isabel. Tenía unos 30 y tantos, el cabello trenzado con listones de algodón y las manos manchadas de cochinilla. Hablamos poco, pero suficiente para compartir silencios cómodos. Antes de irme, compré una manta que ella misma había tejido. Un colibrí volando sobre montañas en tonos de rojo y tierra. Me pareció un símbolo exacto de lo que sentía, pequeño, pero libre. Los días siguientes nos cruzamos más veces. A veces en el mercado de abastos, otras en el taller de teñido. Siempre con esa casualidad que parece escrita por el destino, pero que en realidad nace de la simple atención. Isabel era diferente. No llenaba los espacios con palabras. No necesitaba ser entendida. Era madre de un niño de 6 años, Mateo, a quien criaba sola desde hacía tiempo. No pregunté demasiado. Respetaba los silencios ajenos del mismo modo que cuidaba los míos. Poco a poco, la compañía se volvió hábito. Desayunos en fondas familiares, caminatas al atardecer, conversaciones que no buscaban curar nada, solo compartir lo cotidiano. Una noche, mientras cenábamos en su patio, Mateo apareció en pijama, con un dibujo en la mano. «Este eres tú», dijo, mostrándome un papel donde yo aparecía sentado junto a un perro y un sol exageradamente grande. Reí, y algo en mi pecho se aflojó. No era amor lo que sentí en ese momento, ni deseo. Era pertenencia. Algo más simple y profundo. Al despedirme, Isabel me dijo: «No sé qué te pasó antes, pero se nota que vienes de una historia larga». Respondí sin pensarlo. «Sí, pero ya no la cuento». Ella asintió. Esa noche, caminé de regreso bajo la lluvia leve. Pensé en todo lo que había dejado atrás, las discusiones sin sentido, los discursos sobre amor moderno, las justificaciones constantes. Lo que tenía ahora era silencio, ternura y tiempo. No necesitaba más. Antes de dormir, abrí mi libreta y escribí. No todos los comienzos son promesas. Algunos son pausas que curan. Luego cerré el cuaderno y apagó la luz. Por primera vez, no sentí que huía de nada. Simplemente estaba viviendo. Y eso era suficiente. Las semanas se volvieron meses y, sin darme cuenta, comencé a construir una vida nueva con la suavidad de quien no tiene prisa. Mi rutina en Oaxaca era sencilla. Trabajo con las tejedoras, paseos al atardecer, llamadas esporádicas a mis padres, y de vez en cuando una cena con Isabel y Mateo. No había grandes gestos ni promesas formales, pero sí algo más raro y valioso: tranquilidad. En los días de soledad, escribía. No lo hacía para publicar ni para recordar, sino para vaciar la mente. En una tarde de invierno, encontré una carpeta vieja con correos impresos de Valeria que había guardado sin darme cuenta. Dudé unos segundos antes de abrirla. Las primeras líneas me parecieron de otra vida. Tienes que confiar en mí. Tu problema es que crees que amar es poseer. Sus palabras ya no dolían. Solo sonaban vacías, repetitivas, como una canción que perdió su melodía. Decidí escribirle una carta. No para enviarla, sino para cerrar el ciclo definitivamente. Valeria. No te culpo por lo que fuiste. Ni me culpo por haberte amado. Pero ahora entiendo que no era amor lo que nos unía. Era la necesidad de convencer al otro. Tú querías tener razón. Yo quería tener paz. Y cuando uno busca razón, pierde la ternura. Gracias por mostrarme el límite que nunca más cruzaré. Te deseo la libertad que siempre decías buscar. Doblé la hoja y la guardé en el fondo del cajón, sin sobres ni dirección. No necesitaba llegar a ningún lugar. Aquella noche, Isabel me invitó a una exposición donde presentarían algunas de sus nuevas piezas. Era la primera vez que la veía nerviosa. Vestía de blanco, con el cabello suelto y las manos frías de emoción. Cuando terminó el evento, nos quedamos en una esquina de la sala, mirando la gente ir y venir. ¿Sabes por qué tejo?, me preguntó. Porque es la única forma de tener algo sin encerrar. Pensé que esas palabras eran también una forma de describir el amor que estábamos construyendo, libre, pero cuidado. Días después, mientras organizaba mi escritorio, mi teléfono vibró con un número de Guanajuato.
Era Valeria. Por un segundo, el pasado pareció intentar colarse otra vez. La curiosidad me duró apenas un instante. Luego pulsé bloquear. No por desprecio, sino por respeto al camino recorrido. Me recosté en el sofá y miré la luz entrar por la ventana. Ya no sentía culpa, ni nostalgia. Solo una paz firme. Casi física. En mi libreta escribí una frase nueva. El perdón no se pide. Se alcanza cuando ya no hace falta. Era cierto. Ya no había nada que perdonar, ni que explicar. Valeria era solo una historia con la que aprendí a reconocerme. Esa misma noche, Isabel me envió una foto. La de un banco vacío en el patio del templo de Santo Domingo. Creo que lo ocupaste sin darte cuenta, escribió. Sonreí. Tal vez tenía razón. A veces, el banco vacío no espera a nadie. Espera que uno vuelva a sentarse consigo mismo. Un año después de haberme marchado, el pasado volvió a tocar la puerta. Era una mañana de otoño en Oaxaca, fresca y serena. Estaba en el taller revisando diseños, cuando una notificación de correo iluminó mi pantalla. Asunto, solo quiero hablar. Remitente, Valeria. No abrí el mensaje de inmediato. Terminé mi café de olla. Caminé hasta el zócalo y me senté en la banca donde acostumbraba a leer. Solo entonces lo abrí. Las palabras eran largas, medidas, con ese tono calculado que ella usaba cuando quería sonar sincera sin perder el control. Mateo. He pasado meses intentando entenderlo. ¿Qué pasó? He cambiado. De verdad. Ya no pienso igual. Fui injusta contigo. Sé que nunca vas a volver. Pero necesito verte una última vez. No para pedir nada, sino para cerrar el ciclo. Estoy en Oaxaca por trabajo. Si aceptas, estaré en el Hotel Casa de Sierra Azul el viernes. Leí el correo 3 veces. No sentí ansiedad ni curiosidad. Solo una mezcla de serenidad y precaución. La vida que había construido no necesitaba esa reunión. Pero algo dentro de mí me decía que evitarla también sería dejar un cabo suelto. Esa noche se lo conté a Isabel. Ella no reaccionó con celos ni reproches. Se limitó a mirarme y decir: a veces cerrar los capítulos en persona es lo que permite que el libro se quede quieto. Solo asegúrate de que lo haces por ti. No por ella. Asentí. Sabía que Isabel no era una mujer insegura. Había aprendido a amar sin invadir. Y yo agradecer sin prometer lo que no podía controlar. El viernes llegó con un cielo gris y una llovizna que manchaba los cristales del taxi. Al entrar al hotel, sentí una sensación extraña. Como si caminara dentro de un recuerdo que ya no me pertenecía. Valeria me esperaba en el patio interior. Con el mismo porte de siempre. Pero con una mirada distinta. Cansada. Sin el brillo desafiante de antes. Gracias por venir, dijo, casi en un susurro. Me senté frente a ella, sin sonreír ni fruncir el ceño. Solo vine a escuchar. Ella bajó la mirada. Respiró profundo y comenzó a hablar. Me contó que había cerrado su consultorio. Que sus padres ya no la idealizaban tanto. Que Renata se había mudado a Tulum con un nuevo mentor espiritual. Creí que ser libre era no necesitar a nadie, confesó. Pero confundí independencia con egoísmo. No dije nada. Ella continuó. A veces sueño con lo que habría pasado si hubiéramos sabido amarnos sin miedo. Hubo un silencio largo. La lluvia golpeaba las hojas del árbol. Y en el fondo del patio sonaba música de marimba. La observé un momento. Y con voz tranquila respondí. Yo también lo pensé. Pero no habría funcionado, Valeria. No por falta de amor, sino por exceso de orgullo. Nos amamos para demostrar. No para cuidar. Ella asintió. Y una lágrima rodó por su mejilla. Contenida. Como si le costara admitir que esa era la verdad. ¿Eres feliz?, preguntó finalmente. Sonreí. Pero no con soberbia, sino con compasión. Estoy en paz. Valeria bajó la cabeza. Eso ya es mucho. No hubo abrazos ni promesas. Solo un apretón de manos y una despedida sin dramatismos. Cuando salí del hotel, respiré hondo. Oaxaca seguía gris. Pero el aire tenía un sabor limpio. Como si cada gota de lluvia borrara una huella vieja. Caminé bajo el agua, sin paraguas, dejando que el frío me recordara que estaba vivo. Esa noche,
Al volver a casa, Isabel me esperaba con una taza de chocolate caliente. No preguntó nada. Y yo tampoco expliqué. Solo nos sentamos en silencio, mirándonos. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, respondí. Todo. Por fin. En los días siguientes, algo cambió en mi interior. Ya no sentía la necesidad de mirar atrás, ni de comprobar si había tomado la decisión correcta. Lo sabía. Valeria se había convertido en una lección, no en una herida. Decidí escribirle una última nota, no para enviarla, sino para dejar constancia. Gracias por venir. No por ti, sino por mí. Por mostrarme que la vida siempre da segundas oportunidades. Pero no siempre con las mismas personas. Semanas después, mientras acompañaba a Isabel a una feria textil en Tlacolula, ella me preguntó si alguna vez pensé en volver a enamorarme de verdad. Creo que ya lo hice, respondí, mirándola. Isabel sonrió, bajando la mirada. Entonces supongo que ambos encontramos lo que no sabíamos que buscábamos. Al regresar a Oaxaca, pasé de nuevo por el banco del Zócalo. Estaba vacío, húmedo, pero tranquilo. Me senté unos minutos, respirando el aire fresco del atardecer. En mi mente, la voz de Valeria se disolvía entre los sonidos de la ciudad. No quedaba rencor ni nostalgia, solo un agradecimiento silencioso. El amor, pensé, no siempre te salva. A veces, solo te enseña cómo no volver a perderte. Me levanté, sacudí las gotas de lluvia de mi abrigo y caminé hacia casa. Oaxaca me envolvía con esa mezcla de melancolía y esperanza que solo las ciudades ancestrales saben dar. Y mientras me alejaba, sentí que cada paso sellaba, de una vez por todas, el capítulo más largo de mi vida. Si esta historia te atravesó el alma, si sentiste cada palabra como si la hubieras vivido tú también. Suscríbete, comparte y déjame ese like que es gratis. Cada clic, cada comentario, cada suscripción, me recuerda que no estoy solo en este H-verso. Y si quieres más historias reales, crudas, verdaderas, como las de Reddit que tanto nos estremecen, házmelo saber. Gracias por estar aquí. Por leerme. Por sentir conmigo. Somos H-verso, y juntos seguimos escribiendo.